y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Encuentre el Chery Tiggo 2 Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga banca móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. Ustedes, los que saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad, para lo cual se requiere la unidad de todos los ecuatorianos. Queremos iniciar la jornada de entrevistas. En medio de estos hechos se requieren recursos para la caja fiscal, parte de ello para enfrentar al terrorismo y al crimen organizado. Recordemos que el año anterior se aprobó en consulta popular el que se suspenda la explotación en una parte del ITT, en el bloque 43. Es decir, a estas escuálidas condiciones económicas, cuando se está pidiendo que se suba temporal o definitivamente, como vaya a aprobar la Asamblea Nacional, el IVA del 12 al 15%, hay necesidad urgente de recursos. Si a ello sumamos la suspensión próxima de la explotación en el ITT, va a ser menos recursos de los que necesitamos. ¿Cuál es el planteamiento? Luego del pronunciamiento popular en las urnas, que hay una moratoria. Quiero dar la bienvenida al doctor Emilio Suárez, constitucionalista y académico, e ilustrar, antes de que inicie su intervención, lo que en entrevista con Teleamazonas dijera el presidente Daniel Noboa precisamente sobre esta posibilidad. Por favor. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores. En muertes violentas hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de 1 año adicional. ¿Un año adicional? 1 año adicional, por lo menos. Bueno, ese fue el pronunciamiento, le plantearon al pueblo, hicieron campaña porque se apruebe el sí, se logró ese triunfo y ahora buscar moratoria en medio de necesidades. ¿Es posible una moratoria en estas condiciones, doctor Emilio Suárez? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Para mí es un gusto compartir esta mañana con usted y toda su audiencia. Efectivamente, creo que este tema del Yasuní ha tenido algunos traspiés desde lo jurídico y, por supuesto, desde lo económico para el gobierno. Como usted indica, cerrar un año con un déficit de 5.000 millones
y tener que enfrentar en este año el cierre de un campo que le genera más o menos, para que la ciudadanía tenga en contexto, el 10% de la producción nacional, incluso un poco más de la producción nacional de petróleo, que es una de las fuentes más importantes tanto de exportaciones como de divisas para el Ecuador, es un golpe bastante fuerte para la economía ecuatoriana. Los expertos hablan de más o menos una afectación entre 1.100 y 1.300 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir. Tomando en consideración también otros datos importantes, y es, por ejemplo, con este proyecto del aumento del IVA, el presidente de la República más o menos tiene la expectativa de recibir 1.100 millones, es decir, solamente con permitir que este campo siga operando, no hacer nuevas perforaciones, ni eventualmente nuevas afectaciones al ambiente, como mucha gente afirma. Básicamente, con la operación de este campo se permitiría cubrir exactamente los mismos montos que ahora se pretende cubrir con el aumento tributario a la gente. Y hay que tomar en cuenta otras cifras importantes antes de entrar en lo jurídico, Miguel. Y es que, según los expertos, según se ha escuchado incluso al expresidente de EMCO, desmontar todo el campo que está actualmente activo le va a costar al Estado entre 500 y 600 millones de dólares. Plata que actualmente evidentemente no hay en caja fiscal, en la cuenta única del Tesoro apenas hay algo más de 300 millones y ya se tiene que pagar sueldos a fin de mes. Entonces realmente es una desproporción lo que se hizo en el tema del Yasuní sin considerar todos estos elementos, y ahí voy a dar paso al análisis jurídico. Recordemos que esta petición del grupo de personas denominados Yasunidos, que legítimamente presentaron esta solicitud de consulta popular, fue presentada en el año 2013. En el año 2013, hace 10 años, y luego de una larga agonía en los distintos niveles de gobierno, porque pasaron por la Corte Constitucional, luego se fueron al Consejo Nacional Electoral, luego fueron al Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional le dio paso en el año 2013, a través de lo que yo denomino una polémica decisión de la Corte Constitucional, un dictamen muy polémico. ¿Y por qué digo polémico? ¿Cuál fue la pregunta por la cual todos los ciudadanos votamos? ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Recordemos que esto fue en el año 2013, cuando no había ningún tipo de explotación en el Yasuní y acababa de fracasar hace poco tiempo la iniciativa del presidente Correa de dejar el crudo bajo tierra contra una contraprestación de varios países o de la comunidad internacional, lo cual fracasó esa iniciativa. Entonces no teníamos una explotación de petróleo. Y finalmente, luego de que este proceso no pasara en el año 2013, el gobierno legítimamente también explotó el bloque 43, y es lo que acabo de comentar, que es más o menos el 10% de la producción de petróleo ecuatoriano. El problema es que la Corte interpretó la pregunta, algo que para mí es un exceso. Y la Corte interpretó la pregunta haciendo las siguientes afirmaciones. La primera afirmación es que es natural, nos dice la Corte en el dictamen 622 CP/23 de 9 de mayo del 2023. La Corte indica que es natural que en este contexto de la pregunta, lo que hubieran querido decir este grupo de los Yasunidos es que no solamente se mantenga el crudo bajo tierra, sino que toda la explotación actual se suspenda o se anule. Y es más, la Corte, sin un criterio técnico en su dictamen, no sé si lo habrán tenido los jueces para expedir esta decisión, dice que deberá ser en el plazo improrrogable de 1 año que deberá acabarse con la producción actual de petróleo en el Yasuní. Y sumado a un tema que a mí me parece muy grave, la Corte determina y dice que ha revisado todos los contratos que Petroecuador, que dicho sea de paso, hizo una pésima defensa ante la Corte Constitucional respecto de esta pregunta, y dice que ha revisado todos los contratos de Petroecuador y más o menos el contingente no es tan alto, el contingente de incumplimientos contractuales,
lo dice la máxima Corte de Justicia Constitucional en el Ecuador, no es tan alto para el Estado ecuatoriano. ¿Cuánto es que no sea tan alto? La verdad es que ese rubro ni siquiera se lo tiene adecuadamente definido. Y pues bueno, lo que hizo la Corte entonces es interpretar la pregunta. ¿Eso qué significa? Que el Estado deba cerrar en el plazo improrrogable de 1 año el pozo o el bloque 43 del ITT, lo cual, insisto, genera cuantiosos egresos del Estado que no los tiene, y además entiendo que técnicamente, además de lo afirmado por el presidente por las necesidades económicas, entiendo que técnicamente es imposible cerrar un pozo en 1 año. No es, como creo que lo pensaron algunos analistas, que se cierra una llave y se cerró el pozo. El pozo tiene que pasar por todo un proceso de remediación ambiental que entiendo que dura varios años. Ahora, en este contexto jurídico y difícilmente económico que tiene el Estado, la pregunta es, y lo que el presidente ha planteado en la entrevista el día de ayer, ¿qué se puede hacer para que el Estado ecuatoriano siga percibiendo estos recursos? Y de lo que he escuchado estos días, desde el sector político se plantean 3 opciones. Una ley por parte de la Asamblea Nacional que apruebe una moratoria. Esa opción no es viable jurídicamente. La Asamblea Nacional no puede contradecir mediante una ley lo resuelto por el pueblo a través de una consulta popular. La segunda opción es realizar otra consulta popular sobre el Yasuní, que a mí me parece una opción legítima a largo plazo, pero es más o menos lo que se quiso hacer con los casinos, dejar sin efecto lo resuelto por la ciudadanía a través del mismo mecanismo. Recordemos que las cosas en el derecho se deshacen como se hacen. Entonces, a través de una consulta popular sería legítimo también modular o incluso dejar sin efecto lo resuelto por la ciudadanía. Y finalmente, creo que el mecanismo idóneo para que este tema se resuelva, al menos en el corto plazo, es que recordemos que la Corte, cuando dicta una decisión, llámese sentencia o en este caso un dictamen, la Corte activa automáticamente lo que se llama la fase de seguimiento o fase de ejecución de la decisión. En ese proceso, en mi criterio, el presidente de la República, con todos los sustentos técnicos, y ojalá el presidente sustente adecuadamente ese petitorio, le podría decir a la Corte que es técnicamente imposible y económicamente inviable que se cierre el bloque 43 del ITT en el periodo de 1 año, y al haber sido una decisión propia de la Corte, porque la pregunta que los ecuatorianos votamos no establece ni que se cierre el pozo, ni tampoco dentro del plazo de 1 año, que la Corte modifique su dictamen y amplíe este plazo por el periodo de 3 años, de 5 años, el tiempo que el presidente logre justificar adecuadamente en su petitorio. Para mí, esa es la vía más corta para que el Estado ecuatoriano siga percibiendo estos recursos, estimado Miguel. Doctor Suárez, para estar absolutamente claros, si esto se aprobó por consulta popular, tendría que ser si se revierte por consulta popular. Lo que sí podría la Corte entonces, si ha dado 360 días, 1 año, para esta implementación, lo cual, como usted bien ha descrito, resulta muy difícil, con todos los costos que ello conlleva, es simplemente ampliar. Esa decisión de ampliar, no alterar el pronunciamiento del pueblo, pero en lugar de 1 año, decir 2, 3, 5 años las necesidades, y con ello entraría de hecho, de facto, una moratoria en el cierre de esa explotación petrolera. Ya ni siquiera, estimado Miguel, operaría ya la moratoria como tal, porque básicamente el plazo de la Corte Constitucional se ampliaría de 365 días a 3 años, a 5 años, o el plazo que el presidente, insisto, logre justificar. Y con eso ya no habría una moratoria, no habría un incumplimiento del plazo establecido en la Corte, sino que el plazo se ampliaría y ahí sí se podría operar un cierre técnico del proyecto, además con una planificación adecuada económica. Creo que además hay que ser realistas. El Estado, hasta donde tengo entendido, de hecho lo han afirmado las autoridades, no ha dado un solo paso para cerrar el pozo por falta de recursos, incluso puede ser hasta por falta de voluntad. Obviamente, el incumplir una decisión de la Corte trae serias consecuencias. Recordemos lo que pasó recientemente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron destituidos los consejeros, Allen Berbera y compañía, por haber incumplido un dictamen de la Corte Constitucional.
Sin embargo, lo que el gobierno, Petroecuador en este caso, que es el responsable de ese pozo, no ha dado un solo paso en contratar a los expertos, a las compañías que se van a encargar del cierre, así que yo le veo incluso ya prácticamente, ya no solo técnica ni económicamente imposible, sino en la práctica muy poco probable que el Estado realmente logre cumplir. Así que, más allá de las necesidades apremiantes económicas que tiene el Estado, creo que el gobierno va a tener que solicitar a la Corte una ampliación del plazo porque, insisto, técnicamente, creo que en un año es poco probable que se cierre un pozo, peor aún ya en pocos meses que le quedan al gobierno para cerrar. Y recordemos que este año se cumple en el gobierno de Noboa, y Noboa va a tener que cumplir, si es que no solicita esto a la Corte, va a tener que cumplir con ese plazo. ¿Y hay algún impedimento perdón la redundancia, que impida el planteamiento de la ampliación del plazo? ¿O simplemente con una solicitud del Ejecutivo la Corte debe tramitar y posiblemente aceptar esta postergación del cierre? No existe ningún impedimento, Miguel. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional no establecen ningún impedimento para discutir las medidas de ejecución dentro de la fase de seguimiento de la Corte Constitucional. Es perfectamente factible, es mi opinión desde lo jurídico, que la Corte amplíe. Insisto, todo va a depender del adecuado sustento que el presidente de la República debe tener desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico e inclusive, Miguel, desde el punto de vista social. Las estimaciones indican que la provincia de Orellana va a dejar de recibir más o menos entre 70 y 80 millones de dólares anuales como contribuciones por la explotación del pozo. Entonces, no solamente van a haber esas afectaciones. Y ahí es curioso, Miguel, porque tenemos que hacer memoria a los ecuatorianos, que yo creo que de forma irresponsable se votó por esta pregunta, porque la única provincia en la cual ganó el sí para la continuidad de la explotación del bloque 43 fue la provincia de Orellana. Es decir, la provincia donde se encuentra el bloque 43, ahí ganó el sí con una diferencia importante frente al resto del país, que le podría apostar que gran parte del resto del país ni siquiera conoce el ITT y así votaron a favor de esa pregunta. Ni siquiera todo el resto del país ganó el no y solamente en la provincia de Orellana, porque obviamente ellos conocen los beneficios que han percibido y conocían de antemano los perjuicios que podría tener esa provincia y su población cuando se cierra el bloque 43, votaron a favor de la continuidad del proyecto. Creo que eso, incluso desde el punto de vista sociológico, creo que merece un estudio, tomando en cuenta que en el último proceso de consulta popular el Ecuador vivió una dicotomía interesante, que es que la pregunta respecto al Chocó Andino sí fue una pregunta local, que solamente se votó en Quito. Mientras que la pregunta del ITT sí votamos a nivel nacional y quizás la gente no se ha percatado el por qué. Lo uno, que es un tema similar de recursos naturales no renovables, se votó en Quito y lo otro a nivel nacional. Y es porque la Corte, en el caso del Chocó Andino, hizo también una excepción al principio de congruencia democrática y dijo que como la afectación solamente es en unas ciertas parroquias rurales de Quito, entonces podría votarse en Quito. Pero el Yasuní dijo que es un tema de interés nacional, así que podía votarse de forma nacional y ganó el no en esta pregunta, sin que la ciudadanía tenga el contexto claro. Yo creo que esta pregunta, lastimosamente, insisto, por todo lo que han tenido que vivir el conglomerado de los Días Unidos, no debía pasar los filtros de la Corte. De hecho, en estos días, el día de ayer, Miguel, no sé si la ciudadanía está al tanto, ayer la Corte, el Pleno de la Corte Constitucional ya abocó conocimiento del proyecto de dictamen de la consulta popular de Teresa Núquez, de la jueza Núquez. Recordemos que el presidente de la República planteó 11 preguntas, retiró la pregunta de los casinos, lo cual aún no ha resuelto la Corte, y el día de ayer ya recibió el Pleno el borrador de dictamen por parte de la jueza Núquez. Ahí vamos a ver
exactamente lo rígida que es la Corte Constitucional cuando analiza una consulta popular. La naturaleza de esas 11 preguntas es similar a los Días Unidos. La pregunta es, ¿por qué a los Días Unidos no se les aplicó el mismo estándar tan riguroso y respetable que tiene ahora la Corte? Es porque básicamente la Corte dijo que como estas personas han sufrido una larga agonía en el sistema jurídico ecuatoriano, no se les puede aplicar los mismos estándares y la ciudadanía votó sin saber las consecuencias de cerrar este bloque. Y obviamente también creo que es criticable la posición del gobierno de Guillermo Lasso, que enfrentó esta consulta popular, porque tampoco publicitó o informó a la ciudadanía de las afectaciones que ahora el presidente Noboa, que de forma contradictoria lo está alertando ahora, está sufriendo. ¿Por qué digo contradictoria? Porque el presidente Noboa, lo que usted indicaba al inicio de esta entrevista, en la campaña dijo que no tenía ningún problema y que él iba a votar por el sí a favor de esta pregunta, y obviamente ya en el mando, ya en el gobierno, se dio cuenta que esto genera una afectación impresentable al hueco fiscal que tiene el Ecuador y está revirtiendo un poco su discurso en el contexto del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Doctor Suárez, necesariamente el Ejecutivo tiene que solicitar a la Corte no puede prorrogar, dadas las condiciones del Ecuador, porque es verdad, la Corte, su papel es el control constitucional, pero también tiene que pensar en los momentos que vive el país, que tiene una incidencia. De oficio no lo puede hacer, sino a petición, en este caso del Ejecutivo. Yo creo que la Corte Constitucional, si bien podría hacerlo de oficio, porque esta fase de seguimiento se activa a petición de parte o de oficio, al ser un tema técnicamente tan complejo y con tantas aristas y detalles, yo creo que lo lógico es que la Corte espere una petición por parte del Ejecutivo, que insisto una vez más, sea adecuadamente sustentada desde lo técnico, económico y social, para que la Corte se convenza de que el plazo que la misma Corte otorgó es inviable para cerrar el bloque 43 del ITT. Ahora, sabiendo la dinámica de los tiempos, la presentación de una acción en la Corte Constitucional, el sorteo, el análisis, ¿no pudiera cruzarse el plazo que ya dio de 1 año para empezar el cierre de la explotación petrolera en el Yasuní? ¿No se pudiera cruzar los tiempos? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a venir lo que usted nos describía, el incumplimiento de la sentencia? Claro que sí, la Corte se toma sus tiempos. Hemos visto, creo que además del volumen de trabajo que tiene la Corte, que ahora se ha vuelto el organismo que resuelve todos los problemas, incluso políticos del país, lo cual a mí me parece incorrecto que siempre tengamos que recurrir a la Corte Constitucional para resolver absolutamente todos los conflictos. Y la Corte se toma su tiempo y por supuesto que estamos en el contexto de un proceso electoral. A mí me hubiera parecido interesante que si el presidente de la República detectó que el cierre del Yasuní era un problema económico, técnico y social, el presidente podía eventualmente mandar una nueva pregunta respecto al Yasuní. Y no creo que con el objeto de dejar sin efecto la consulta popular que ya se votó el año anterior. Creo que el presidente de la República pudo haber modulado la pregunta o los efectos de la pregunta a través de una nueva consulta popular. Por ejemplo, preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo en mantener todo el petróleo del ITT bajo tierra, salvo el bloque 43 que se encuentra actualmente en explotación. Por ejemplo, esa podría haber sido una pregunta. Obviamente esto no es rentable políticamente y no va a ser una pregunta popular, tomando en cuenta sobre todo que el activismo ambiental tiene una voz bastante fuerte en el Ecuador. Entonces, quizás por eso el presidente de la República, en sus largos pliegos de preguntas, tanto de consulta popular como de enmienda a la Constitución que ha presentado la Corte Constitucional, no se animó a presentar. Sin embargo, ya que no se animó a presentar, porque eso era lo lógico, lo jurídicamente coherente, lo interesante es que ahora, ya que el presidente hace este planteamiento público, presente, ojalá en los próximos días, este petitorio a la Corte Constitucional y con un argumento interesante, y es que actualmente estamos en un conflicto armado interno y el presidente necesita los recursos para financiar este conflicto armado interno y por tanto una forma de financiarlos es evitando el cierre del bloque 43.
Es decir, mientras transcurre este tiempo, estamos en una especie de expectativa, no puede haber más, cuando de dejarse de explotar, dejamos de recibir ingresos y mientras tanto la caja fiscal requiere recursos no solo para cumplir con sus compromisos, sino para enfrentar a la inseguridad. Sí, Miguel, como le indiqué al inicio de esta entrevista, creo que la situación fiscal del Ecuador es muy grave. Insisto, cerrar un año con 5.000 millones de déficit fiscal, enfrentar seguramente, si es que no se aprueban las reformas tributarias y el Estado ecuatoriano no cierra un acuerdo con organismos internacionales, que es difícil en las actuales circunstancias, incluso enfrentar el pago de nómina del Estado se ha vuelto realmente un reto. Ahora resulta que el ministro de Finanzas lo anuncia casi como un logro del gobierno el haber logrado pagar los sueldos de diciembre. No se sabe cómo se irán a pagar los sueldos de enero. Creo que el hueco fiscal y la crisis económica que está viviendo el Estado ecuatoriano es realmente grave y debería preocuparnos a todos. Creo que aún no se ha publicitado quizás adecuadamente para que la ciudadanía tenga ese contexto claro. Incluso, como lo ha dicho el propio ministro de Finanzas, la dolarización corre en riesgo si es que no se aprueba la reforma tributaria. Y con eso darnos el lujo, en este contexto como ecuatorianos, de evitar la explotación de entre el 10 y el 12% de la, valga la redundancia, de la explotación petrolera ecuatoriana, es un lujo que los ecuatorianos no deberíamos poder darnos en estas circunstancias. Hay desnutrición, hay problemas sociales, tenemos conflictos en las cárceles, necesitamos construir nuevas cárceles conforme lo anunciado el propio gobierno. Todo el mundo apoya esas propuestas, pero cuando se trata de poner dinero en las arcas del Estado para financiar todos esos procesos, la gente se abstiene de aportar de una u otra forma al Estado o de reconsiderar sus propias decisiones, como en este caso el tema del Yasuní. Insisto, la crisis fiscal es realmente grave y evitar estos ingresos de más o menos 1.300 millones que genera el Yasuní es algo catastrófico para las arcas fiscales. Esperemos que eso no llegue a pasar por el bien de todos los ecuatorianos y no solamente por el bien de el Yasuní ITT. Doctor Suárez, de no llegar a esta postergación del cierre de la explotación petrolera en el Yasuní, se cumple el plazo de la Corte y tendrá que empezar el proceso de desarme y de explotación en esa zona. De hecho, es interesante su pregunta, Miguel. ¿Qué pasa si es que el presidente de la República no cumple con el plazo de un año que le ha dado la Corte Constitucional? Que yo creo que ya es técnicamente inviable en este punto, porque tengo entendido que no se ha empezado ni siquiera las contrataciones ni las evaluaciones de contrataciones de las compañías que van a tener que hacer el cierre técnico de ese pozo. ¿Cuál es la consecuencia que el presidente no cumpla? Como ya lo he indicado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece varias consecuencias, siendo, creo yo, la más grave en el contexto institucional del Estado, la destitución de los funcionarios que omitieron el cumplimiento. Creo que a la cabeza estaría el gerente general de Petroecuador y podría eventualmente llegar esto a salpicar al propio presidente de la República, que por sus instrucciones o su falta de instrucciones no se ha dado cumplimiento a lo resuelto por el pueblo y lo resuelto por la Corte. Entonces, el presidente de la República está obligado, creo ya, en estas circunstancias, ya que no se ha planteado una modulación de los efectos de esta consulta popular a través de otro proceso plebiscitario, el presidente está obligado a solicitar esta ampliación del plazo de la Corte, porque ya es imposible que cumpla y esto traerá serias consecuencias al Estado ecuatoriano, ya le digo, con destituciones, con otros procesos, incluso se puede iniciar procesos de daños y perjuicios por la omisión en el cumplimiento de estas decisiones. Entonces creo que el presidente ya en este contexto se encuentra obligado a solicitar esta ampliación del plazo de la Corte Constitucional. Y las autoridades que pudieran verse afectadas desde el presidente hasta el presidente de Petroecuador, ministro de Energía. Exactamente, son todas las autoridades que debieron intervenir
como usted muy bien lo ha indicado, Petroecuador, ministro de Finanzas, ministro de Ambiente, ministro de Energía y Minas, pasando por, inclusive, podría, creo yo, salpicar esto a la propia presidencia de la República. Bien, al doctor Emilio Suárez, constitucionalista y académico, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Tema de interés que hay que ponerle atención en medio de la crisis económica y este estado de guerra interna contra el terrorismo. Se requieren recursos y dejar de explotar en estas condiciones por mandato popular va a ser mucho más grave para el Ecuador. Doctor Emilio Suárez, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con dos invitados analistas económicos, Walter Spurrier Vaquerizo y Fidel Márquez, para hablar sobre los proyectos urgentes de materia económica que están en la Asamblea Nacional, que allí hay de alguna manera resistencia para la plena aprobación de los dos proyectos. El uno, el aumento del IVA del 12 al 15%, y el otro, las reformas de la ley de extinción de dominio. La pausa y volvemos para abordar este tema. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiable.